Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast en el que hablaremos sobre métodos alternativos de solución de conflictos en Honduras, para la formación de conciliadores y conciliadoras para la construcción de una cultura de paz. Mi nombre es Melanie Sierra, especialista en comunicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como sabemos, los métodos alternativos a la solución o resolución de conflictos son múltiples. Procesos como la mediación, la conciliación y el arbitraje son todos y cada uno de ellos efectivos medios y métodos para encontrar una conclusión que brinde, a su vez, una solución o resolución al conflicto. En este caso, y con tan distinguidos invitados, me gustaría mucho que la viceministra Carmen nos cuente cuál es la importancia de los métodos alternativos de solución de conflictos para la CEGOP. Hola Melanie, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Creo que es importante ir generando diálogos donde podamos profundizar sobre estas temáticas que forman parte de nuestra gestión desde la Subsecretaría de Justicia, parte de la Secretaría de Gobernación, pero que también son procesos y propuestas muy importantes para un desarrollo óptimo de la sociedad hondureña. Y en este sentido, pues yo creo que la importancia primordial de los métodos alternativos de solución de conflictos es la posibilidad de abrir otras vías que nos permitan como ciudadanos y ciudadanas abordar esa gestión del conflicto con nuestros pares, ¿no? Siempre se ha considerado que el acceso a la justicia se limita en la idea, pues, de la judicialización de casos o situaciones conflictivas específicas. Sin embargo, sabemos que el acceder al Poder Judicial también trae consigo una diversidad de obstáculos dependiendo pues de nuestro lugar en la sociedad, ¿no? Y ante ello, el Estado tiene la obligatoriedad de generar vías alternas u otras formas de solucionar esos conflictos, también pues considerando que Honduras es un país pues con altos niveles de conflictos, ¿no? En distintas partes de su territorio. Entonces, es aquí donde se abre la posibilidad de no reducir la resolución de los conflictos de la ciudadanía únicamente a la idea punitivista del Estado o del castigo, ¿no? Sino también a la posibilidad de que sean ciudadanos y ciudadanas, claro, con ciertas competencias, con ciertas habilidades, con cierto estudio en torno a los métodos alternos de solución de conflictos, que sean estas personas quienes puedan guiar un diálogo que vaya encaminado pues a generar soluciones o a generar acuerdos concretos que puedan, por un lado, descargar esta mora judicial a la que nos enfrentamos en el contexto hondureño, y bueno, y también pues promover esta cultura de diálogo, de conversación, que no solo se quede en la lógica de una parte contra otra parte e impulsar pues todo lo que son los argumentos de una o la otra pues para ganar, ¿no? O para vencer, sino pues la idea de que como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con una cultura de paz, con una cultura de escucha, de diálogo, podamos entre nosotros y nosotras, pues solucionar esos conflictos o esos puntos distintos, ¿no? De opinión. Muchas gracias, viceministra. La verdad es que muy importante, como menciona, el contexto nacional es verdaderamente algo en lo que todos sabemos que necesitamos mucho de esta cultura de paz, de esta cultura de resolución de conflictos. Y justamente desembocando en la experiencia que tiene la Secretaría tratando estos temas tan importantes dentro de nuestro país, que me gustaría consultarle a Madeline, bienvenida. Madeline, dentro de su experiencia como conciliadora, ¿qué factores considera usted que dificultan y qué factores facilitan estos procesos de conciliación a nivel nacional? Muchísimas gracias, Melody, y al público que nos escucha. Sinceramente, pues pienso de que uno de los principales aspectos que dificultan son los intereses y las posiciones que tienen las partes. Aquí miramos que ellos muchas veces piensan que al llegar a una conciliación es la posición de ganar y que el otro va a perder, pero sin duda alguna debemos de entender y debemos de pensar y llevarlos a ellos a pensar que ellos van a ganar, que son ambas partes las que llegan a ganar en virtud de que hay una voluntariedad por parte de cada una.
De esa manera también podría mencionar que uno de los factores que dificultan, y creo que en muchas sociedades se da, es la falta de una cultura de justicia y una cultura de paz. Importante también mencionar el tema de las habilidades y las técnicas que deben de tener los conciliadores. Este es un papel fundamental porque el perfil de ese conciliador debe de estar tan arraigado que pueda conllevar a esa conciliación a un correcto uso. De lo contrario, entonces estaríamos en un manejo incorrecto de la situación y eso podría traer una dificultad en ese proceso de conciliación. El entorno estructural y el entorno cultural no lo podemos olvidar. Básicamente, muchas situaciones que se dan en la sociedad generan ese tipo de problemáticas que nos pueden llegar a identificar lo que son las dificultades dentro de esos procesos de conciliación. Algo que hemos descubierto, Melanie, es que existe mucho desconocimiento de los métodos alternos y de las ventajas que estos traen. Entonces, al tener este desconocimiento, estamos llevando la carga a los juzgados de la República y entonces esto ya es parte de ese factor que dificulta ese proceso de conciliación, porque ellos quieren llevar estos procesos a un juzgado cuando perfectamente lo pueden resolver mediante la vía conciliatoria. Las comunicaciones son importantes. Aquí nosotros hemos podido identificar el tema de la desinformación, el tema de los gestos cuando estamos en la conciliación, cómo ellos se desenvuelven, el tema de las actitudes, el tema de las acciones. Entonces, obviamente, esto dificulta lo que es el proceso de conciliación. Pero también entendemos que hay procesos que facilitan, entre ellos pues la voluntad de las partes, ese deseo que tengan ellos de conciliar, de utilizar esos beneficios que tiene la conciliación, como es en términos de tiempo, en términos económicos, en términos de que no se está llevando a una instancia judicial, de que están haciendo uso de lo que son el diálogo y que están coadyuvando a una cultura de paz, donde ellos mismos como personas están permitiendo tener un acceso a una justicia rápida, expedita, a una justicia que les lleva a la satisfacción. Desde mi punto de vista, pues yo diría, Melanie, que existen factores que dificultan, pero también esos factores los podemos transformar en factores que faciliten los procesos de conciliación, como es el mejoramiento de las habilidades y el trabajo en cuanto a lo que son las comunicaciones con las partes. Muchas gracias, Madeline. Me llama mucho la atención cómo menciona el desconocimiento justamente de estos métodos alternativos que desembocan causalmente en la saturación del sistema judicial y que luego pues también a su vez desemboca en problemas para poder solucionar estos conflictos. Muy importante también cómo señala la voluntad de las partes a conciliar en estos conflictos, que yo creo que es una de las cuestiones más complicadas cuando hablamos de las actitudes de los seres humanos. En ese sentido, hablando justamente de estos desafíos y de estos retos a los que se enfrenta tanto la Secretaría como el sistema completo de justicia y gobernación en este país, desde esta perspectiva prospectiva, viceministra, me gustaría consultarle cuáles serían estos desafíos venideros de los procesos de conciliación. Bueno, por un lado están los desafíos de carácter material que tienen que ver con la posibilidad de inaugurar nuevos centros de conciliación en las oficinas municipales de nuestro país que no los tengan. Y por otro lado, pues mantener fortalecidos a nivel de infraestructura y equipo los centros conciliatorios que sí están en funcionamiento en estas mismas oficinas municipales. Asimismo, pues, la posibilidad de apoyo técnico, que siempre ha sido una constante de parte de la Secretaría hacia estos centros de conciliación municipales, pero un apoyo técnico que pueda expandirse en el sentido, por ejemplo, de establecer como un método alternativo de solución de conflictos la mediación, ¿no? Que hasta ahora los que son usados más frecuentemente es la conciliación y el arbitraje. Y creemos que a través de la mediación, de hecho, se podrían llegar a incluir muchos más conflictos que no requieran pues de una intervención tan directa del conciliador, pues que en este caso sería un mediador o una mediadora, ¿no? Y por otro lado están los desafíos en materia de visión,
Y estos desafíos en materia de visión implican el poder identificar los temas más recurrentes de conflictos en distintas áreas territoriales de nuestro país, porque eso nos va a permitir poder dar una atención más especializada, más aterrizada conforme a las circunstancias de ese territorio respecto a los conflictos más recurrentes, ¿no? Y por otro lado, también priorizar en esta visión que queremos implementar en esta nueva gestión de parte de la Subsecretaría de Justicia, que es el colocar en el centro a las poblaciones vulnerabilizadas, porque precisamente son las poblaciones vulnerabilizadas quienes tienen mayores obstáculos para el acceso a la justicia, pensando pues el acceso a la justicia en este caso en ese ámbito reducido como el poder judicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado para poder enfrentar esa brecha de desigualdad en el acceso a la justicia formal? Es algo que creo que debemos de preguntarnos todos y todas quienes ostentamos un cargo público, ¿no? Y de nuestra parte, pues creemos que una de las respuestas es precisamente el poder hacer que estos centros de conciliación puedan reconocer esas problemáticas que entrañan esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertas poblaciones, como son las poblaciones desplazadas por violencia, las poblaciones migrantes retornadas, la población de la diversidad sexual, las poblaciones racializadas, dígase afrodescendientes y pueblos indígenas, así como las poblaciones en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, necesitamos, y creo que es uno de los desafíos que puede ser difícil por la cultura patriarcal, racista, colonial a la que nos enfrentamos, ¿no? Que es parte de nuestro contexto y es algo innegable y es algo que tenemos que reconocer para poder enfrentar y mejorar, pero que también pues desde esta gestión estamos muy motivadas precisamente a generar las estrategias necesarias para poder ir a la raíz de estas desigualdades, ¿no? Y así poder equilibrar un poco la balanza. Entonces, en ese sentido necesitamos conciliadores que estén conscientes de esta situación, ¿no? Y de que estén conscientes de que a través de sus habilidades de negociación, de diálogo, de conciliación, realmente le están dando alternativas a poblaciones que no tendrían otra, si no es a través de estas formas de diálogo impulsadas por las localidades, y en este caso, pues las oficinas municipales. Entonces, creo que esos son los desafíos que se vienen en esta gestión que estamos impulsando, pero creo que también tenemos pues bastante a favor, que es pues el formar parte de un gobierno con una visión de cambio, que es a veces lo que más se necesita, ¿no? Determinación, disciplina y apertura en lo que es el enfrentamiento de este tipo de circunstancias que deben de mejorar en la dinámica de las comunidades. Muchas gracias, viceministra. Sabemos que hay retos bastante grandes en camino para ustedes dentro de la Secretaría y justamente dentro de la construcción de todas estas medidas para poder afrontar esos retos es que me gustaría que nuestra experta en temas de resolución de conflictos y conciliación, Mirna Cuentas, nos comente. Mirna, ¿cuáles son esos elementos fundamentales para los procesos de conciliación en el marco de la construcción de una cultura de paz? Muy buenas tardes a la viceministra Carmen, a Madeline y también a Melanie. Muy contenta de poder participar en este espacio para poder intercambiar algunos criterios con relación a lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos y focalizándonos principalmente en lo que es la conciliación. En esta reflexión, cuando hablamos de los elementos fundamentales para los procesos de conciliación, voy a tomar las palabras de la viceministra Carmen cuando ella decía que hay que colocar en el centro a las poblaciones que son vulnerables. Y evidentemente uno de los elementos fundamentales de lo que es la conciliación es principalmente colocar en el centro a la persona. Entonces, partiendo de este hecho de que para nosotros es muy importante en los procesos de conciliación la persona, ¿qué elementos consideramos? ¿Qué es lo importante en estos procesos? En inicio son procesos transformativos, apuntan a la transformación de las relaciones que pueden estar resquebrajadas, que pueden tener visos de cierta violencia en algunos momentos entre las partes que están confrontadas o que tienen algún tipo de problema o algún tipo de conflicto.
Entonces, ¿cuáles son esos elementos? El colocar a la persona en el centro, el tener un proceso transformativo, y se basa principalmente la conciliación en algunos aspectos diferentes a lo que vienen a ser los procesos judiciales. En inicio, la conciliación tiene como elemento central la confidencialidad. O sea, lo que se trabaja en el proceso de conciliación queda ahí, entre las partes. Asimismo, otro elemento importante es el tema de la igualdad de las partes, es decir, las partes entran en igualdad de condiciones. Otro elemento importante dentro de lo que son los procesos de conciliación es que es un proceso voluntario. Acá no se obliga a ninguna de las partes a que participe. Es una participación voluntaria. Asisten porque quieren solucionar el conflicto que tienen. Es un procedimiento flexible. Ese es un elemento fundamental que es diferente al proceso judicial. En el proceso judicial hay tiempos, hay plazos, hay ciertos pasos que se cumplen. En cambio, en lo que viene a ser la conciliación, es un procedimiento flexible, donde las partes acuden, se pone una fecha, no es que hay que cumplir unos procedimientos previos en cuanto a tiempos, presentación de documentos, no. Es un procedimiento flexible, voluntario y en acuerdo de las partes. Y lo más importante es que en este caso son las propias partes quienes, escuchándose, son las que encuentran la solución al conflicto o a la controversia que les ha llevado a este proceso de conciliación. Ahora, hay un elemento central que tomamos en cuenta en la conciliación y es una especie de frase donde decimos, las personas generalmente cuando vamos o estamos en un proceso, estamos preparadas para contestar, pero no para escuchar. Entonces, un elemento central de la conciliación es básicamente la escucha, que llamamos la escucha activa. Hacemos que las partes se escuchen en tal profundidad, cosa de que se den cuenta de qué es lo que está sucediendo y cuáles pueden ser aquellas alternativas para solucionar el conflicto que tienen y así transformar esas relaciones que pueden ser malas en relaciones positivas y que además sean duraderas, tengan un largo tiempo. Entonces, cuando hablamos de estos elementos fundamentales, estamos hablando de todos estos que les he mencionado, pero principalmente poniendo a la persona en el centro. Estos son algunos de los elementos que les puedo mencionar que son fundamentales para que los procesos de conciliación tengan éxito cuando se los lleva a cabo. Y obviamente los que también ha mencionado Madeline en términos de cuáles serían las habilidades de la persona que va a hacer la conciliación, cómo tiene que interactuar con aquellos que han concurrido a hacer un proceso de conciliación. Y hay otra frase que nosotros mencionamos y que es lo que se debe dar en un proceso de conciliación: hay que ayudar a las partes a objetivar su subjetividad. No debemos olvidar que los conflictos vienen cargados de subjetividad y especialmente cuando hay partes confrontadas, hay mucho de subjetivo. Entonces, un proceso de conciliación, al ser flexible, ayuda al escucharse a objetivar estos espacios subjetivos que las personas como seres humanos tenemos. Eso así en términos muy rápidos, ¿cuáles son esos elementos fundamentales que nosotros consideramos para los procesos de conciliación? Muchas gracias, Mirna. Es bastante llamativo cómo estas opiniones han convergido en un mismo punto. La importancia de la centralización de estos métodos alternativos de solución de conflictos en las partes involucradas. Y me gustaba mucho una frase que usaba la viceministra al principio de nuestra conversación, que era justamente esa posibilidad de abrir nuevas vías que permiten gestionar conflictos con nuestros pares, cuando hablábamos de la importancia de estos métodos alternativos. Así también como aquellos factores que pueden facilitar o interrumpir en estos procesos, como son los cambios de las mentalidades de las partes involucradas, los desconocimientos de estos métodos de conciliación, la falta de comunicación que desemboca muchas veces en conflictos que tienen una solución bastante sencilla si no sabemos escuchar, como bien decía Mirna al final de su reflexión. Es bastante amplio todo lo que podemos hablar, yo creo, conforme a estos métodos, pero me gustaría invitarles a ustedes
ustedes, viceministra Carmen, Madeline, Mirna, si nos pueden compartir una reflexión final por la cual ustedes consideran tan importante no solamente conocer estos métodos al nivel y para resolución de conflictos fuera y dentro de nuestras comunidades, sino también a niveles internos dentro de las organizaciones y dentro de los entes que regulan muchas de las situaciones que vemos día a día en nuestro país. Si alguna quiere invitar o recomendar algún libro, podcast o algún recurso donde también puedan documentarse más sobre el tema, es bienvenido. Bueno, Melanie, yo finalizaría pues invitando a todas las personas que nos escuchan a seguir indagando y profundizando en esta temática tan fascinante como es los métodos alternos para la solución de conflictos. Yo creo que se entrecruzan distintas disciplinas de estudio, ¿no? O sea, se entrecruza todo lo que es el estudio del derecho, porque la resolución extrajudicial de conflictos también tiene una ruta normativa. No es una cuestión pues aleatoria o espontánea, ¿no? Se debe de regir por protocolos apegados en principios de derecho, ¿no? Y se entrecruzan también pues todo lo que tienen que ser la valoración de los factores sociológicos, del conflicto mismo, ¿no? De su origen, de cómo se desarrolla, de cómo se subjetiviza, como decía la compañera Mirna, ¿no? Y asimismo incluso factores de índole psicológica, ¿no? De cómo vamos generando habilidades en las que pues sepamos leer a las otras personas y leer esos momentos en los que estamos o promoviendo el diálogo o reproduciendo el conflicto mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que lo veamos en esa medida porque la verdad es de que si bien debe de ser una disciplina con protocolos, ruta y marco teórico en la que desarrollarse, también cabe destacar que nuestras vidas están cruzadas por el conflicto y que en esa medida es importante que podamos generar las herramientas y las habilidades para saber enfrentarlos. Y si esto es una experiencia a nivel personal, también se vuelve una experiencia a nivel comunitario o local, se vuelve una experiencia a nivel pues ya departamental, pensando en la conformación de nuestro territorio, y finalmente se vuelve una experiencia a nivel nacional, ¿no? Y esto cruza distintos ámbitos. Entonces, eso que a mí me parece que esa es una razón suficiente para que podamos meterle toda la cabeza y el corazón posible para hacer que esto se vuelva una garantía de Estado en la resolución de conflictos a distintos niveles. Muchas gracias, viceministra. Madeline, ¿algo que agregar? Sí, Melanie, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Carmen Aide y a la doctora Cuentas. Realmente no podría yo desconocer la importancia del enfoque multidisciplinario, tomar de las palabras que ya nos dio nuestra subsecretaria sobre que debemos de hacer más uso del tema de la mediación, de establecer centros, de fortalecer esta estructura, de fortalecer esas capacidades, como decía Mirna en su participación, de las capacidades y herramientas de los conciliadores y que podamos en este trabajo que se está desarrollando desde nuestros ámbitos permitir que se genere un verdadero acceso a la justicia de todas aquellas poblaciones vulnerabilizadas, como lo mencionó nuestra subsecretaria, y darle una atención especializada a todos aquellos conflictos que se presentan. Debemos de continuar apoyando a nuestros ciudadanos a ser activos y a que busquen la cultura de paz, porque esto es lo que nos va a llevar como sociedad a ser mejores cada día y a disminuir todo aquello que posiblemente esté dañando nuestras sociedades. Muchas gracias, Madeline. Así es, todos como hondureños tenemos la obligación y el deber de aportar a la solución de los conflictos y a la paz de nuestro país. Mirna, ¿alguna cosa que nos quieras comentar final? Muchas gracias, Melanie. Y nuevamente voy a recoger las palabras de la viceministra Carmen cuando hablaba
de que hay que actuar con cabeza y corazón. Y evidentemente cuando hablamos de transformación de relaciones, estamos hablando de esa conexión que debe haber entre la cabeza y el corazón. Y ahí nos vamos a focalizar en lo que viene a ser el tema del diálogo, porque el diálogo es esa interacción genuina donde nos podemos escuchar lo suficientemente profundos para poder pensar, conectar y al mismo tiempo transformar. Entonces, uno de los elementos centrales especialmente la conciliación, la mediación, es básicamente esto, el poder transitar como procesos de diálogo que nos permita escucharnos. Entonces, sí, todas las personas participantes o que van a escuchar este podcast, importante que vayan incorporando estos elementos porque son la base para trabajar la prevención de conflictos. No es que el conflicto sea malo o bueno, el conflicto es parte del ser humano, pero lo que nosotros tenemos que evitar cuando trabajamos conflictos, uno es evitar que se convierta en violencia, que estos conflictos que pueden ser comunales, familiares, escalen en violencia y veamos a familias confrontadas. Tenemos que evitar que escale en esa violencia, pero al mismo tiempo también tenemos que alivianar un poco el tema de la mora judicial, porque hay tantos conflictos que los espacios judiciales ya no dan cabida. Entonces, de esta manera vamos a poder aportar a la construcción de una cultura de paz, a la consolidación de la paz en todos los espacios donde nosotros interactuamos. Y como dice, ¿no? La paz empieza en uno. Entonces, seamos personas que aportemos a consolidar espacios de paz. Por mi parte, eso sería todo y muchísimas gracias. Muy contenta de haber podido interactuar con todos ustedes. Muchísimas gracias, Mirna, y muchísimas gracias también a la viceministra Carmen Aide López, a Madeline Baquedano y Mirna Cuentas, experta en temas de resolución de conflictos. Y de ustedes me despido recordándoles una célebre cita del pensador valenciano Juan Luis Vives: la primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. Muchas gracias.